Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar de algo que ojalá y no, pero muy probablemente la mayoría de nosotros en algún momento ha experimentado o va a Ujú. experimentar. Ojalá y no. Esperemos que este video sirva para que eso no acontezca. Y es precisamente del burnout o también conocido como síndrome del quemado o la quemada. Entonces, pues para ello, evidentemente nada mejor que platicar con Ana Paola para ir entre los dos conversando un poco sobre el tema y lo más relevante, ver qué podemos hacer para evitar que nos quememos. Entonces, bienvenida Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí pensando en el término del quemado y creo que es muy difícil no quemarse estando en la ciudad, bueno, en el país México como tal. Estadísticamente, las empresas mexicanas son las peores para trabajar. Bueno, no, al menos de las que hemos comparado, que existen aquí en México, ¿no? Apenas lo vi este dato en un programa que acabo de escuchar en Diálogos en Confianza, que decía que estadísticamente aquí se podían encontrar diversas empresas, ya sean alemanas, estadounidenses, españolas, o inclusive con una cultura de judíos, y de las peores que se podrían manejar como para trabajar son las mexicanas por varios esquemas donde eh, pues te saturan demasiado y no tienen unos valores para el trabajo de manera adecuada, ¿no? Y no te saben reconocer o son demasiado demandantes y exigentes. Entonces, a mí me parece casi imposible no pasar por una situación así, o al menos que puedes llegar a estar en este ambiente laboral, pero hasta qué punto puedes llegar a tolerar o no tolerar esto, ¿no? Creo que también muchos hasta lo ya manejan como una especie de entrenamiento o crecimiento personal, porque así se maneja aquí en México, como que tienes que pasar, es casi casi como lo que hacían los espartanos, ¿no? Te avientan al mundo y si te salvas en la selva, entonces significa que estás dentro de la tribu. Entonces, como que siento que mucho lo manejan así, pero pues hay que darle como más entendimiento y por favor, no sé si tengas como una definición o más concretismo acerca de lo que es el burnout. Sí, claro. Bueno, el burnout es una circunstancia que desde el siglo pasado se empezó a investigar. No tenía como tal ese nombre, generalmente tenía el nombre de estrés crónico, y actualmente, a partir de enero del 2022, la OMS incorporó dentro del CIE 11. El CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. La afección del burnout ya está incluida ahí y se describiría como un estado de agotamiento vital relacionado al desgaste resultante del estrés crónico derivado del trabajo. Okay. Dicho de otra manera, es una circunstancia que se encuentra vinculada con el ámbito laboral, cuyo origen o cuya principal problemática está inmersa en el entorno laboral y que evidentemente termina afectando otros entornos de la persona, como el familiar, el personal, el de pareja, etcétera. Sin embargo, el origen es el ámbito laboral. Evidentemente se tardó mucho en llegar a incluir este término como tal, porque pues al final deja mal paradas a muchas empresas, organizaciones, ámbitos de trabajo, porque no solo se da en cuestiones privadas, también se puede generar en instituciones de índole pública. Entonces, evidentemente no convenía que se pudiera contemplar una enfermedad mental derivada de una sobreexplotación laboral o Ujú. una autoexplotación laboral, porque en Claro. muchas ocasiones, en realidad, pueden ser algunos individuos, que no es la mayoría, pero puede ocurrir que sean algunos individuos los que por sí solos pues llegan a esta circunstancia. En la mayor parte de las ocasiones es una circunstancia impuesta por el sistema y precisamente por eso el día de hoy vamos a platicar un poquito cómo poder salir de esta Claro. circunstancia sin dejar de trabajar, porque bueno, lo más sencillo sería decir, si la problemática es el trabajo, pues renunciemos. La problemática es, las circunstancias laborales
el pago de renta, agua, luz, teléfono y todos los servicios que utilizamos, pues nos obliga en muchas ocasiones a tener un empleo. Entonces, ¿cómo podemos lograr un equilibrio? Eso es parte de lo que platicaremos el día de hoy. Okay. ¿Cómo ves? Entonces, esto significa que, por ejemplo, el burnout viene y se deriva de todo el equilibrio que no podemos lograr tal cual entre nuestras diferentes redes, que serían una situación de amistad, pareja, familia, trabajo, individualismo de poder a lo mejor sacar tus propios proyectos, ser un poco de introspección, consentirte, ¿no? Y a lo mejor intentar como estar también en el área personal, ¿no? Entonces, como que si te desfasas de todas estas áreas y no puedes lograr satisfactoriamente o sentirte bien con cada una de ellas, llega el nivel de estrés más alto y es cuando llegamos a sentir el burnout, ¿no? Bueno, específicamente los síntomas que se contemplan, como para poder decirle a alguien que tiene Ujú. burnout, serían principalmente tres, que es sensación de cansancio o agotamiento de la energía, es decir, que la persona literalmente de repente no siente eh, fuerza suficiente para levantarse de la cama, para ir a trabajar, para bañarse, para comer, etcétera. Que hay un aumento en el desapego emocional que puede ser hacia el trabajo, hacia los compañeros, hacia su propio autocuidado y una reducción significativa en la eficiencia laboral. Es decir, que una labor que antes la persona podía realizar en media hora, ahora se lleva 3 horas. Y no es porque esté distraída con otros temas, sino porque efectivamente su trabajo ya no puede tener el mismo resultado por un agotamiento también mental. Entonces, es la circunstancia que podría ser ajeno, persona, no es que la persona se pare a platicar con el de al lado, es que en realidad la persona está intentando lograr un buen desempeño laboral y lamentablemente no lo está logrando. Es más, en ocasiones pues ya no tiene suficiente energía para poder ir a trabajar. Que a todos nos puede acontecer que del domingo para el lunes, pensando en una semana laboral normal, ¿no? Donde sábado y domingo descanso y lunes a viernes trabajo, es muy normal que los lunes nos cueste trabajo despertarnos, pero esto acontece súbitamente y puede acontecer día cualquiera. Entonces, sobre todo creo que la parte relevante es el individuo quiere, la persona quiere hacer su trabajo y simplemente ya no tiene energía y no hay una problemática específica, drástica que esté aconteciendo. Ejemplo, no se le murió un familiar, no se acaba de Ok, mudar, no está sufriendo una separación, un divorcio, etcétera, duelo. porque evidentemente eso estaría generando esta disminución de la energía. Aquí no hay una causa muy clara y simplemente de repente me empecé a sentir así. Eso sería un poquito el burnout. Ok, o sea, si no hay una causa como tal, entonces no sería, no dependería de que si te tratan mal en el trabajo o tienes saturación de trabajo o hay una situación de incomodidad o algún problema en las otras áreas como familiares o del hogar con tu familia más cercana, núcleo, pareja, hijos. ¿Hay algún tipo de cuál es la causa o cuál es el efecto? Si una situación externa en el ámbito personal está afectando el trabajo o el trabajo te está afectando a ti y por ende afecta a todas las demás áreas que están contigo. Sí, bueno, para poder diagnosticarle a alguien que tiene burnout, Ujú, lo primero que se hace es tratar de identificar cuál es el foco de la problemática. Si es ujú, una problemática derivada del ámbito laboral, si es una derivada del ámbito personal. Por ejemplo, si es una persona que acaba de fallecer un familiar o un ser muy querido, que no necesariamente puede ser un familiar, un amigo, por ejemplo, una amiga, podríamos estar hablando de un duelo. Si es una problemática que tiene más de 6 meses que viene aconteciendo, pro probablemente puede ser una problemática derivada de la de depresión. Si es una problemática derivada de una separación, pues bien podríamos estar hablando de una tristeza. Pero aquí
lo que se identifica son problemáticas principalmente del ámbito laboral, que pueden ser del entorno, es decir, sus compañeros no le tratan bien, que sería un poco como el bullying, que en el ámbito laboral se puede considerar también como acoso laboral o mobbing. Puede ser que tiene una carga excesiva de trabajo, puede ser que tiene un jefe o unos jefes, porque en ocasiones tenemos más de uno, que tienen hacia el autoritarismo, y puede ser que todo esto lo tenga junto. Entonces, en el burnout, lo que se identifica es que la principal problemática está en el ámbito laboral. Como resultado, termina afectando todo lo demás. Es decir, la persona puede verse con discusiones mayores con su pareja, con su familia, con un alejamiento de los mismos, etcétera. Pero la causa de todo, el origen de todo, en el caso del burnout, sería el ámbito laboral. Entonces, eso es lo que nos ayuda a distinguir cuál es la problemática, que es una problemática que surge primero en lo personal y luego se traslada a lo laboral, y en este caso sería al revés, surge en el ámbito laboral y termina afectando toda la vida del individuo. Ok. Y esto incluye también a trabajos que no necesariamente tienen que estar dentro de una empresa. Podría ser también una situación donde sea un freelancer, o una persona que ayuda, no sé, con las labores del hogar, también con una ama de casa, con ese tipo de personas que simplemente a lo mejor no tienen una nómina tal cual, pero pues sí pueden llegar a tener demasiadas actividades diarias que generan una situación de estrés, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí, desde un punto de vista filosófico, por decirlo de alguna Ujú. manera, tenemos una división del trabajo que de repente se impuso, que era: trabajas 8 horas, duermes 8 horas y tienes 8 horas para relajarte y hacer cosas que te Ujú. gustan. La problemática en el sistema capitalista es que se le fue robando el tiempo a las horas de ocio, que de alguna manera la idea es todo el tiempo que tienes que ser productivo, y entonces esas 8 horas laborales se fueron extendiendo a 9, 10, 11, y actualmente tenemos a gente que no solo le ha robado tiempo a las actividades laborales, sino que también le ha robado tiempo a las horas de sueño. Y Sí. entonces actualmente tenemos a gente que puede dormir 4, 5, 6 horas y que siente que eso es lo adecuado, pero ahí ya le estaríamos robando 2 horitas a nuestra hora de sueño, y que en términos generales tarda 2 horas en ir a su trabajo, 2 horas en regresar a casa. Esas horas se agregarían a las horas de trabajo como tal, y entonces tenemos a gente que puede estar trabajando 20 horas al día o 18 horas al día, y que prácticamente tiene tiempo para... Son personas que se han dedicado a vivir para trabajar. Ujú. Y esa es una de las circunstancias habituales en el ámbito del burnout. Y pueden ser Mm. actividades que se realizan como freelance o actividades que se realizan en casa. Ahorita hay mucha gente que trabaja online todavía, luego de la pandemia, pero literal, tiene sus horarios de 20 horas de trabajo y Mm. 4 de dormir. Entonces, eso creo que ha ido generando que la gente se olvide de esa división que teníamos en algún momento de 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, horas para hacer todo el sentido. Hay gente que literalmente dice: no tengo tiempo de nada más que dormir y trabajar, y a veces ni de Claro. dormir. Entonces, esos son los candidatos, o son las candidatas, que si esto se mantiene, se puede convertir en burnout. Sí, claro, y además una situación cultural 100%, porque también, digo, si aquí en México, o en Latinoamérica se maneja como este tipo de presión, o que no que hay un horario de entrada, pero no hay un horario de salida, o con estas que mencionas de que ahora se puede trabajar desde casa y no hay ni siquiera ahora días de descanso, ¿no? Que porque nos mandan trabajo ya sea domingo, sábado, lo que sea, y tampoco hay un horario. Entonces, no, nosotros que inclusive como latinos podemos llegar a ser un poco más laxos y nos damos nuestros tiempos o escapadas, y que inclusive a mi consideración, y creo que en cuestiones de ejemplos y análisis
se ha dado mucho más el entender que la productividad se puede dar en periodos cortos y cuando nosotros nos sentimos más estables en nuestra vida personal, ¿no? Entre más prolongados sean nuestros periodos de trabajo, no significa que sean periodos de productividad más largos. Entonces, aquí también quisiera poner como ejemplo a países asiáticos como Japón o Corea, donde son también muy cerrados y que tienen a lo mejor horarios de trabajo sí muy establecidos, pero la presión a lo mejor es muy mayor o el grado de competencia también implica demasiado, no manejan la situación de manera como nosotros, ¿no? Que después del trabajo ya termina nuestro horario y nosotros ahora sí nos vamos a descansar o intentamos descansar si es que ya no tenemos nada más y ellos continúan. Entonces esa es la situación que para las personas es complicada, ¿no? Y que en dado caso, ahora cómo lo podríamos sobrellevar y ellos ya lo manejan de otro punto donde ya existe hasta mm, suicidios, ¿no? Si lo podemos manejar así, no sé si me vayan a bloquear en redes sociales, pero sí, o sea, al final del día, el que ya no puedas con tanto tipo, con este tipo de proyectos, ya no puedas con este tipo de trabajos, significa que ya no te puedes sentir bien ni a gusto y no tienes un proyecto de vida y ya no te sientes que eres productivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se lastiman a sí mismos o ya de plano terminan en un suicidio. Claro. Yo creo que una de las problemáticas del burnout radica en que mucha gente se ha comprado esta idea aspiracionista de que valemos a partir de lo que logramos tener, de lo que logramos comprar. Ujú. Entonces, en aras de intentar lograr ese éxito que se nos vende como prácticamente obligatorio, porque bueno, hay ideas de que el que quiere puede y solo consiste en echarle ganas y el pobre es pobre porque quiere y ese tipo de Y la ideas. meritocracia, que al final del día también, el anterior video, ¿verdad? Exacto, que si no lo han visto es buen momento para que lo Por vean. favor, véanlo. Creo que al final es toda una forma de pensar que va permitiendo que el individuo se permita ser explotado laboralmente, Ujú. sobreexplotado y que llegue un momento en donde incluso sea auto sobreexplotado. Es decir, que ya solito se considera que requiere trabajar hasta cierta hora. Yo recuerdo cuando estaba de Godín, hace muchos años, en donde había un horario de salida, sin embargo, nadie se iba en ese horario. Era como mal visto que alguien se saliera a la hora que se supone se Sí. tenía que ir. Y entonces, de alguna manera, había como una competencia para ver quién se iba más tarde. Y había gente que se iba a las 9, Sí. a las 10, el horario de salida era a las 6, y lo hacían no una vez a la semana, lo hacían prácticamente todos los días. Entonces llega un momento en el cual la gente, a partir de la idea de meritocracia, de aspiracionismo, etcétera, se va permitiendo ser explotada, luego sobreexplotada y luego auto sobreexplotada. Y Y ahora lo orgullosos. tenemos muy claro, por ejemplo, con WhatsApp, Ujú. donde hay gente que a las 2 de la mañana está contestando mensajes de WhatsApp y la gente no ubica que eso es una auto sobreexplotación Claro. porque dice, bueno, no estoy contestando correos a las 2 de la mañana, estoy contestando WhatsApp. Sin embargo, prácticamente es lo mismo. Sería tan absurdo como estar contestando correos a las 2 de la mañana. Y la gente lo hace porque no se percata que ya entró a una etapa que se conoce como auto sobreexplotación. Porque incluso ya ni siquiera tienes que conectarte a la computadora de la empresa, lo haces desde tu celular. Y como lo haces desde un aparato que en teoría es personal, la gente ya no logra ubicar ese límite. Entonces, De la pues sí, le formalidad. puedo contestar a las 2 de la mañana a un amigo y le puedo contestar a las 2 de la mañana a mi jefe, pero que a esa misma hora le pueda contestar a un amigo no significa que no me esté auto sobreexplotando laboralmente.
Claro, y Entonces, ahí es, creo que al final, perdón, perdón. y ahí es donde tendrías que uno poner los límites o aprender a colocar como muy diferenciado cada zona, no sé, entre la diferencia entre las amigos, los horarios para los amigos, los horarios para el trabajo, los horarios para la familia, los horarios para tus hijos, los horarios, y como que a lo mejor esquematizarlo mejor, porque al final del día a lo mejor a veces uno no quiere como ser tan organizado inclusive te cuesta más, ¿no? Porque muchas veces no tienes un orden tal cual, pero sí te ayuda a tener como una rutina, ¿no? Y también intentar marcar tus horarios, tus apoyos y tus límites con cada una de las zonas que son tus áreas emocionales también. Eh, a mí me parece que son muy buenas acciones. La Ujú, problemática es, si yo no cambio primero mi forma de pensar, ujú, esas acciones no se van a mantener en el tiempo. ok. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso y siento que la verdura y la lechuga es comida para conejo, y pues obvio yo no soy conejo, como mi forma de pensar guía todo lo que hago, esté consciente o no de esa forma de pensar, evidentemente nunca voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Si yo, en el tema de hoy, no cambio mi forma de pensar con respecto a la meritocracia, con respecto al aspiracionismo, con respecto a las metas, con respecto a un trabajo digno, y no Claro. modifico, bueno, ni siquiera me doy cuenta de qué pienso al respecto, simplemente voy por la vida así, sin haberme preguntado qué sería para mí un trabajo digno, cuáles son las condiciones que debe tener, qué considero que es sano con respecto a mis metas, mis aspiraciones, mis deseos y armar un plan para poder lograrlo de una forma idónea, sin auto sobreexplotarme. Mientras no modifique primero mi forma de pensar, no voy a modificar en el fondo mis acciones. Claro. Voy a hacerlo una semana y a la siguiente semana voy a volver a contestar mis correos a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque en el fondo mi manera de pensar no ha sido modificada, no la he cuestionado, no la he modificado. Y por eso en el ámbito terapéutico lo primero que hacemos es tratar de indagar cómo piensa la gente para poder empezar a cuestionar esas ideas y tener nuevas ideas a partir de las cuales sustente sus nuevas acciones. Ok. Esto se conoce como el modelo ABC. La A serían los pensamientos, la B serían las emociones y la C serían las acciones. ¿Por qué muchas de nuestras acciones no se mantienen en el tiempo? O sea, las hago una semana y luego las dejo de hacer. Porque mis ideas, la A, no ha cambiado. Entonces no basta con cambiar C. Hay que cambiar A para que cambie B y para que C, al cambiar, se mantenga. Entonces eso aplica para absolutamente todo. Cambiar de dieta, hacer ejercicio, modificar los límites laborales que he impuesto y evidentemente siempre es necesario entender Ujú, que trabajos mal pagados y explotados abundan. claro. Entonces, a veces como que hay mucha gente que le tiene miedo a poner límites porque siente que si se queda sin ese empleo, pues ¿qué va a hacer? Pues a lo mejor buscar otro empleo que esté igual, ¿no? Que trabajos mal pagados y explotados hay un buen. La idea sería tratar de encontrar uno que tenga una calidad digna. Por ejemplo, a lo habitual sería trabajar de lunes a viernes, o sea, 5 días a la semana, y la mayoría de las personas actualmente ya está aceptando trabajos de lunes a sábado o de lunes a domingo, Ay, sí, qué cuando horror. en sí trabajar 5 días y solo descansar 2, que es como lo normal, tampoco tiene mucho equilibrio. O sea, lo equilibrado sería trabajar 3 días y medio y descansar 3 días y medio de los 7 que tenemos en la semana. Claro, no, claro. Pero la gente se ha acostumbrado a pensar que lo normal es trabajo 5 días y descanso 2. Eso tampoco es un equilibrio. Entonces, por eso digo, mientras no modifiquemos nuestra forma de pensar, nuestras acciones no se van a modificar a largo plazo. O Ujú, sea, lo voy a intentar una semana y a la siguiente lo voy a dejar. claro, por supuesto. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Bueno, ya tenemos toda esta situación de que sabemos que necesitaríamos primero cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Eh,
a lo mejor si ya llegásemos a tener un punto, no sé, creo que es fácil decir voy a cambiar de un trabajo cuando me están pagando mal. Lo que pasa es que también hay unos que, entre comillas, comienzan a pagar mejor o al menos no lo que paga el común denominador de 10,000 para abajo y que empiezan a lo mejor decir por 10,000 más, yo ya no dejo este trabajo, ¿no? Pero esto implica, porque de hecho así en las empresas mexicanas, de que entre más te pagan, más responsabilidades tienes y más dueño de tu vida son. Entonces, yo sí me topé en mi estancia, linda estancia en la Ciudad de México, donde había personas con esta situación que a lo mejor ya no estaban ganando como el común denominador de los empleos que son mal pagados, entre comillas, sigo poniendo unas comillas muy grandes, pero que en diferencia de la mayoría de los empleos, pues ya te pagan a lo mejor unos 20,000 para arriba, ¿no? Y estas personas sí se quedaban mucho tiempo en este tipo de empleos o les costaba mucho más poder salirse de ellos y también tenían inclusive hasta como un apego, ¿no? Todo esto lo que hablamos de que el autoflagelo, la esclavización y el orgullo de ser esclavos en este tipo de esquemas, porque en verdad también tienen acá tatuado la situación de meritocracia y pues como que a estas personas entiendo que si en dado caso les funciona o se sienten bien con ello, pueden seguirlo en estos esquemas y en estos parámetros, pero sí pueden llegar a tener un punto donde el quiebre de tu cuerpo, el quiebre físico, está presente, ¿no? Sí escuché como historias de terror donde había personas que se desmayaban, que les daban ataques cardíacos, que tenían un problema muy grande en cuestiones ya familiares, ya pasaban a divorcios, pasaban a separaciones, pasaban a que no tenían tiempo de nada, pasaban a taquicardias, a mareos, a náuseas, por todo este tipo de cosas con estrés, ¿no? Entonces ya somatizan todas estas emociones, todos estos sentimientos, este estrés y quedan en una situación física muy, muy evidente, ¿no? Ajá, o sea que ya al final tienen una situación muy evidente en una parte física. Sí, hay distintos síntomas y cada persona es diferente. Sin embargo, Ujú. los que en general se han encontrado son los siguientes, para que chequen, ¿no? Uno de los primeros es, empieza el dolor de cabeza de manera más frecuente. De repente, somnolencia excesiva, o sea que Ah, porque realmente no hay muy buena calidad de sueño cuando uno empieza a entrar en este problema del burnout. Eh, Empieza a haber insomnio en la noche, falta de concentración, a veces hay mareos, visión borrosa, pequeños olvidos e incluso puede haber cambios en la voz. Son como de los primeros síntomas. Posteriormente, si esto no se atiende y uno continúa con su rutina, puede empezar a haber taquicardia, puede haber ataques de ansiedad, falta continua de aire, temblores en las manos o en los pies, sudoración excesiva, dolor en el vientre o en el pecho. A veces ocurre lo que tú mencionabas, desmayos, sensación de hormigueo general en el cuerpo y olas de frío y de calor sin razón lógica aparente. No son los que cambia el clima, sino que de repente algo a mí empieza a acontecer. El grupo más habitual al que este tipo de circunstancias le acontece es a las personas de entre 25 y 40 años y el mm, mayor grupo actualmente son mujeres. Hay dos posibles explicaciones del por qué a las mujeres les afecta más. Una parte de la idea de que en realidad no es que les afecte más, sino que las mujeres, como tienen una mayor noción de autocuidado, tienden a ir más rápidamente al doctor. ah, Entonces, por eso se tiene mayor registro de mujeres con esta circunstancia. Sin embargo, hay otra explicación que dice, no, en realidad son las mujeres las que están más afectadas por esta circunstancia, porque las mujeres tienen una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque realizan labores fuera de casa, en una empresa, en un negocio, en una institución, y llegando a casa les toca otra jornada laboral. mm, Entonces, a mí me parece mucho más sensata esta segunda explicación, que indica que en realidad sí es la mujer la que sufre mayor situación de burnout,
porque la mujer en realidad tiene una doble jornada laboral Claro. comparada con el hombre. Y además hay investigaciones que sugieren que la mujer, además de su doble jornada laboral, tiene algo que se conoce como carga mental. Tal es, aunque esté en un entorno, por ejemplo, laboral, su mente ya está pensando en tengo que llegar y darle de cenar a los niños, tengo que planchar esta mañana, tengo que hacer el súper el fin de semana. Todo es estar pensando en lo que tienes que hacer cuando regreses a casa, que en teoría sería una segunda chamba, evidentemente hace que cualquier persona truene. O sea, los hombres, si estuviéramos bajo las circunstancias, obviamente tronaríamos, pero como las mujeres tienen una mayor capacidad para gestionar diversas actividades, digamos que las mujeres son más resistentes y por tal motivo se ve como algo normal que la mujer Mm, todo ya. el tiempo esté estresada y aumente de peso y deje de hacer actividades sociales y demás. Entonces, es una problemática terrible que afecta sobre todo a las mujeres. A mí me gustaría Entonces, como agregar en este aspecto también es que a nosotras se nos exige más en diferentes áreas, no solamente en que en la casa, ¿no? También en un grado de belleza, en un grado de autocuidado, porque no es lo mismo como los hombres se atienden a lo que nosotras nos atendemos, ¿no? Entonces es de peínate, arréglate, píntate, vístete, cámbiate, ponte, implica mucho tiempo el autocuidado de una mujer que el autocuidado de un hombre, inclusive muchos más productos y claro, muchas más cosas, y el grado de exigencia que se le implica a una mujer es mucho mayor que el que se le implica a un hombre en este aspecto, porque a las mujeres siempre somos más castigadas y no somos esta mujer perfecta, y los hombres son mucho más valorados solamente porque pudieron hacer un poco más de lo que los otros no hacen. Entonces, a nosotras nos castigan porque porque perdemos un poquito el equilibrio y a los hombres se les alaba solamente porque dieron un paso más. Entonces, es un poquito o mucho el desequilibrio que hay en este aspecto y el nivel de estrés que yo siento que sí puede ser aún mayor, sobre todo en todo el esquema nada más simplemente hormonal, de que nosotros tenemos que plantear una situación donde nosotras tenemos que ser las que de manera individual desarrollen un esquema laboral, de manera individual también tenemos que cuidar o ser, estar al pendiente de nuestros padres, estar al pendiente de nuestros hijos o inclusive de poder lograr o tener una relación y que aparte formemos una familia y estemos al pendiente de ella, de que también nuestro hogar esté de manera organizada, limpio, o al menos que estemos como al pendiente de todas estas áreas y que lo estemos haciendo bien. Entonces sí, creo que es muy acertado todo eso y más que nada es una situación cultural. sí, es cultural y a nivel mundial, porque bueno, el Ujú. capitalismo prácticamente está en todos lados, ¿no? En mayor o menor medida, disfrazado de otra cosa, pero al final está prácticamente en todo el mundo. ¿Qué conviene hacer? Bueno, es entender el individuo, es una problemática del sistema. Es decir, no es que a mí algo me falle, algo se me rompió, me tiraron de chiquito y por eso no aguanto el estrés. No, no. Es que el nivel de estrés es absurdo. Nadie con todo en su lugar, biológicamente hablando y mentalmente hablando, podría aguantar tal circunstancia. Entonces, que yo truene, en realidad, desde un punto de vista terapéutico, es una buena señal. ¿Por qué? Porque indica que mi cerebro es un cerebro sano que no está diseñado para adaptarse a algo absurdo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, se intenta ver desde otra perspectiva, no como una debilidad del individuo, sino como una problemática del sistema y como un individuo que está intentando adaptarse a ese sistema, pero que no lo logra porque no es posible. No es una problemática, en realidad podríamos verlo como una señal de resistencia positiva de ese cerebro a terminar adaptándose a algo enfermizo. Entonces, a partir de esa base, las sugerencias, ¿cuáles son? Bueno, las sugerencias son relativamente sencillas, teóricamente difíciles de implementar, sobre todo cuando ya estamos totalmente inmersos en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya está metido en esta circunstancia, generalmente ha dejado de lado toda actividad.
ha dejado de salir de casa, más que para ir a trabajar y regresar, ha dejado de tener vínculo con amigos, con amigas, con familiares, ha dejado de hacer actividades que le gustan, ha dejado de hacer ejercicio, ha dejado todo. Y entonces, ¿qué se necesita hacer? Pues retomarlo. Pero como ha dejado todo para ponerse a trabajar, lo que necesitamos es drásticamente, como si fuera un alcohólico y que drásticamente tiene que dejar el alcohol, prácticamente es la misma idea, pero en este caso con el trabajo. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se le invita a que empiece a retomar tajantemente y de forma inmediata esas actividades que fue dejando de lado. Si bien es cierto que algunas personas lo intentan hacer de forma drástica, a veces es difícil soltar todo. Pero entonces lo primero que se hace es pedirle al individuo que deje de saturarse con más cosas. Por eso general tiene 2, 3 trabajos. Entonces, bueno, por 3 meses, el plan de trabajo generalmente es, por 3 meses vamos a dejar de aceptar nuevos empleos o nuevos pedidos si es freelance, o nuevos actividades o nuevos llamados o qué sé yo. Vamos a dejarlo por 3 meses. ¿Por qué? Porque de hecho ya tienes más de lo que puedes manejar. En segunda es tratar de que eso que ya tienes lo más. Y ese tiempo libre, sobre todo, se enfoca principalmente en 3 actividades, que una es retomar contacto social, porque es retomar el contacto con amigos, con amigas, etcétera. Retomar contacto familiar, porque es uno de los que también yo, a la tía, a la abuelita, al hermano, a la amiga, bueno, a la amiga sería el primero. Y el tercero, retomar la cuestión del ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la liberación de endorfinas permite que se logre un mayor equilibrio más rápido y de manera sostenida que enfocarme a hacer otras actividades que no tengan que ver con el ejercicio. Entonces, retomar estas 3 actividades es lo que en un lapso de 3 meses es lo que ha generado que en la mayoría de los casos las personas ya no retomen al burnout cual están intentando salir. Son como las 3 actividades que más efectividad han demostrado en el tiempo. Sí, y yo creo que también ayudaría mucho en aprender, bueno, en retomar este tipo de personas y que ya sea ver qué tipo de cosas son las que más te están afectando. A lo mejor poner límites en proyectos, ya no estar aceptando más proyectos o inclusive hasta cambiar de trabajo, ¿no? A lo mejor va a ser un tipo de cosa difícil, pero si puedes o tienes la posibilidad de hacerlo, va a ayudar. Al final es lo que necesitas es también un cambio significativo donde está la raíz del problema cambie, ya sea que tú te muevas o tú hables con ciertas personas o que te puedan mover de área o que termines con un cliente que no es funcional para ti, no están haciendo un match adecuado, es tóxico, perdón. Entonces, la situación es que ver cómo las dos partes funcionan y que se sienten a gusto trabajando. Algo de que hablaban también en este programa era como una situación de anclaje, porque cuando estás trabajando, hablamos del trabajo digno, tú te sientes que te tienes que sentir de una manera que tu trabajo es productivo, que tu trabajo está dándote un significante y que te da una situación donde te da la oportunidad de desarrollarte como individuo, tener la satisfacción y esto mucho te hace que a lo mejor no necesariamente dejemos de tener estrés, porque el estrés también es un motivador, pero que en dado caso te dé una sensación de que el grado de estrés que tienes va a llegar a un punto en donde en verdad va a funcionar y es válido y estás haciendo a lo mejor ya sea un bien para otros o para ti mismo. Y está el equilibrio en el punto clave donde solamente llegue al estrés a un motivador, pero no se convierta en una situación de declive, en una situación donde sea un ancla que ya no puedas controlarlo y que de lugar de hacerte hacer más cosas, porque el motivador te genera energía, pero llega un punto en el que esta energía ya no te va a generar energía, te va a generar vacío, ansiedad y detenimiento, porque tampoco puedes ser productivo en este punto, ¿no? Y me parece que es una situación donde sí necesitas tener este equilibrio donde te siga motivando, pero no llega al extremo. Esos son como los cuidados muy, muy, muy
puntuales que tendríamos que estar mucho tiempo en monitoreo y que no podemos llegar a pasar del el nivel de estrés, ¿no? Ujú. Aquí creo que gran parte de la problemática estriba en que no tenemos tampoco mucha información sobre cómo calcular correctamente nuestros sueldos para, Mm, para poder determinar si realmente me conviene un empleo o no. Algo que a mí me gusta invitar a la gente a hacer es un análisis por hora, cuánto están ganando por hora, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, tú mencionabas hace rato, ¿no? Pues ganas 10,000 pesos en promedio, aquí te ofrecen el doble, dices, no, ¿cómo no lo voy a aceptar? Y dices, bueno, si lo vemos así tiene sentido, pero si trabajas el doble y recibes el doble, en realidad es prácticamente lo mismo que el trabajo en donde trabajas la mitad y recibes la mitad. Es decir, las matemáticas básicas ayudan mucho a que la gente comprenda en realidad qué chamba le está conviniendo más, porque en ujú, muchas ocasiones yo puedo tener dos actividades laborales, en una, ya que hago el cálculo, gano el doble por hora que en la otra, pues obviamente mejor le digo gracias a la otra y me quedo en esta actividad que de alguna manera me da un poco más, pero real, es decir, por hora. Entonces, lo primero que generalmente yo sugiero es que la gente calcule por hora cuánto está ganando y que en esa hora también incluya los gastos que, que tiene que eh, generar de ir a trabajar, gastos en transporte, gastos de comida, etcétera, y que también tomen en cuenta como horas la ida y la vuelta a ese trabajo. Porque si trabajaras enfrente de tu casa, llegas en 5 minutos. ¿No? Si tienes que trabajar a 2 horas, pues eso también cuenta como horas trabajadas. Lo segundo, que deje de gastar y comprar a crédito. He comprobado que en muchas ocasiones la mitad de las personas que se quieren cambiar de trabajo no pueden cambiarse de trabajo porque tienen deudas que ujú. de alguna manera los están esclavizando. Entonces, una vez más, este aspiracionismo y esta meritocracia y este no tener una cultura financiera, pues termina no tan fácilmente porque tengo deudas. La problemática es yo solito me metí en estas deudas. Ujú, Y lo sí, tercero, que creo que también conviene mucho empezar a modificarlo, es esta perspectiva de que yo le puedo quitar horas a mi ocio y le puedo quitar horas a mi trabajo, a mi descanso, para asignárselas al trabajo y que eso de alguna manera al final va a incrementar mi productividad, lo cual es total y completamente absurdo. ¿Por qué? Porque si yo no duermo bien y si no me doy tiempos de relajación, mi productividad, que al principio se puede ver incrementada, tarde o temprano empezar a disminuir. La investigación indica que si yo mantengo esta perspectiva de quito horas a mi tiempo de sueño y quito horas a mi descanso, en menos de mi productividad puede bajar al 50%. Entonces, las matemáticas nos ayudan mucho a entender que en muchas ocasiones lo que estamos haciendo no solamente no me va a favorecer a largo plazo, sino que de forma inmediata, en menos de un mes, va a bajar mi productividad a la mitad. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar nuestras ideas para que nuestras acciones verdaderamente se modifiquen a largo plazo, porque si solo los modifico por un mes y luego regreso a lo mismo, nunca voy a salir de este círculo que me va tarde o temprano a llevar al burnout. claro. ¿Cómo ves? Bien, y aparte, bueno, nosotros saber exigir nuestros derechos, también saber exigir y poner nuestras limitantes y que a lo mejor nosotros como empleados exijamos también a las empresas y concienticemos a los clientes de cómo trabajamos, cuáles son nuestros tiempos, en qué momento podemos atenderlos, ¿no? Y no sé hasta qué punto, porque creo que esto mucho se da en el aspecto legal, ¿no? Porque no podemos exigirle a lo mejor al gobierno que nos cuide o cómo le exigimos al gobierno que nos cuide, porque hoy en día, si tal cual vamos y le decimos a una persona de un puesto público, me pasó esto, o tengo burnout y esta empresa se está portando mal, nos van a apachar en cara o se van a reír y van a decir que ellos mismos están en la misma situación. Entonces, creo que también sería bueno intentar apoyar como ciertas reformas donde en la ley se promueva un apoyo a a los empleados y que este tipo de cosas también se modifiquen en las acciones, ¿no? Que la cultura se pueda ver modificada base las leyes.
y es una parte importante para poder ir cambiando todo este esquema que tenemos, sobre todo las empresas mexicanas. Bueno, es que, por ejemplo, en nuestro país imperó durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que al final lo que favoreciera a las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que al final no basta con hacer luchas individuales, necesitamos hacer luchas colectivas y que al final todo eso se traduzca en modificación de las leyes y en ampliación de derechos. Y para que eso acontezca, pues obviamente es importante también modificar nuestra postura política y tratar de, pues siempre votar por aquellos que están más a favor de de los beneficios para la mayoría. Ujú. Pero bueno, mientras no cambiemos la parte de la meritocracia, consideraremos que eso no es adecuado y que cada quien se rasque con sus uñas y que el que quiere puede y que si alguien es pobre es porque se ha rascado la panza toda la vida. Entonces, necesitamos al final cambiar nuestra forma de pensar, porque tarde o temprano, forma de pensar se va a convertir en una bola de nieve que nos va a alcanzar y si no lo modificamos, pero nos veremos afectados un poco ingenuos de ver el mundo. Si no modificamos nuestra perspectiva sobre todo, sobre la política, sobre la vida, sobre el trabajo digno, sobre los derechos que la gente tiene, creo que tarde o temprano seremos aplastados por el sistema, mismo sistema que mucha gente, por extrañas razones, ha aprendido a defender. Ya. Entonces, posiciones a que sigamos cuestionando muchas de nuestras ideas, que cuestionemos al sistema, que no creamos que nuestras problemáticas nosotros nos las generamos, sino que son resultados de una imposición, tanto de ideas como de circunstancias cotidianas enfermizas, y que sigamos resistiendo, porque como lo decía Michel Foucault, donde hay poder, siempre hay resistencia. Entonces, pues sigamos siendo parte de la resistencia y tratemos de unir cambios no solo individuales, sino a nivel colectivo. Claro, claro. Y de hecho, pues también seguir hablando de estos temas, que sigan compartiendo estos videos y esta información. Y de hecho, yo también, de hecho, te agradezco mucho porque yo llegué a ti también por un tema muy similar y que creo que yo lo había denominado como crisis existencial y ya después hablando de este tipo de temas y escuchando este tipo de videos, creo que también podría denominarse burnout. Porque venía como que en todo el contexto y como que tenía todos los síntomas y todo esto que hablamos hoy también fue paso a paso de irlo siguiendo y te agradezco mucho eso y me cambiaste la perspectiva y entendí muchas cosas y también entendí la situación de cómo son los trabajos y de cómo es la vida y cómo hoy puedo, por ejemplo, estar en una situación más contenta, más tranquila y trabajando, sintiéndome productiva y también sintiendo que tengo una capacidad de trabajo y de productividad siendo feliz. Entonces, esa es una parte muy motivadora que me gustaría encontrar en todos los demás y que espero que les pueda ayudar este tipo de conversaciones y que ustedes también las tengan porque estoy segura que es cuando emprendan a cambiar este chip, ustedes también van a sentirse tan satisfechos consigo mismos. Entonces, recuerden que los quiero mucho, recuerden que, pues, por favor, compartan estos videos, compartan esta información, porque nos va a ayudar a muchos. O sea, a mí me ayudó, le agradezco muchísimo, Carlos. Por favor, si quieren más información, vamos a seguir compartiendo este tipo de comentarios, este tipo de pláticas, y por favor, compártanlo, nos va a ayudar a todos. Muchas gracias. ¿Quieres agregar alguna otra cosa, Carlos? ¿No? Pues sigamos aprendiendo a existir de una forma digna. Claro, pues sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos. Cuídense mucho. Bye.